los bloopers. De nuevo. Buenas. Uno de los temas que más nos ha confrontado a nosotras dos siempre ha sido cuando hablamos del perdón y cómo esa palabra tan grande es muy importante para nosotras dos, pero que muchas veces no sabemos cómo hacerlo, no sabemos cómo pedirlo, no sabemos cómo decirle a alguien que lo perdone a uno. Porque también siento que esta sociedad muchas veces nos presiona para hacerlo, para poder estar bien. Pero otras personas también dicen no, porque esa persona se merece otras cosas y no hay que perdonarlo. Entonces pienso mucho en esta frase de perdono, pero nunca olvido. Por eso hoy invitamos a una gran amiga de las dos, a una persona ultra increíble que sabe de todo, una persona súper sensible, una persona que está conectada de muchas maneras a esta existencia, y por eso quiero dar la bienvenida a ISA. ¡Isa! Hola, Isa. Hola, bueno, mi nombre es ISA, sí, Isa. Ahorita siento que con lo que más estoy conectada en el mundo en mi vida es con el arte. Entonces estoy siendo artista de diferentes modos, desde el estudio, desde la música, desde la teoría y pues desde el hacer, desde la práctica. Entonces ahorita eso es en lo que estoy más enfocada y nada, súper feliz. ¿Cuánto llevas siendo artista, Isa? Pues para mí, desde que tengo por ahí unos 14 años, que empecé con la música, con la trompeta, a estudiar música clásica, y de ahí se fueron abriendo otros mundos, la música tradicional, con el cuatro llanero. Luego estudié en el teatro, soy actriz, y ahora estoy estudiando artes plásticas, y es fenomenal. Entonces llevo ya como 10 años, no, tengo más años, como 12 años haciendo arte, siendo artista, poco a poco. Bueno, nosotras inicialmente quisiéramos introducir este episodio hablando un poquito de nuestras experiencias personales con el perdón. Entonces, bueno, nada, yo quiero empezar contando que, pues, para mí el perdón siempre ha sido como muy importante, pero tuve como una mala relación con el perdón en algún momento de mi vida, como que en estos días también hablábamos como de nuestras relaciones y creo que ahí ha sido como una prueba de fuego el tema del perdón. En algún momento yo decidí como, en un momento de mi vida, decidí como no perdonar. Yo decía como, ay, pues, ¿qué tiene de malo no perdonar? Simplemente dejo que esa persona se vaya de mi vida y ya, como que pues no la vuelvo a ver, ¿qué sentido tiene? Pero eso se empezaba a quedar en mí, como que yo lo sentía, como que a medida que iba pasando el tiempo empezaba a relacionarme con otras personas y por alguna razón volví a mí como ese odio, como ese rencor, como eso que tenía dentro, que era una emoción muy negativa, que yo creía que no me estaba haciendo daño, pero que efectivamente yo sentía un peso como con esa sensación. Entonces un día alguien llegó también a mi vida a hablarme del tema y yo decidí como buscar a personas que no había perdonado para perdonarlas. Y entonces cuando lo empecé a hacer, como que yo sentía que era sobre todo una acción y como un bienestar para mí, ¿no? O sea, más que para la otra persona, pues porque, claro, digamos que yo decía como yo estoy muy mal, me siento muy triste, y la otra persona ni siquiera sabía yo en qué estaba, o sea, como que finalmente a la única que le hacía daño era a mí, como que era yo quien cargaba como con ese peso. Entonces, al tomar la decisión de perdonar, pues como que todo se livianó y fue como pude buscar a las personas, además que fue algo que fui arrastrando como de relaciones en relaciones, ¿no? Y siempre estaba ahí y siempre salía a la luz y siempre me afectaba. Entonces fue simplemente un día decir como, ok, estoy trabajando en mí y sé que esto lo hago por mí, sobre todo como que sé que perdono a los demás para estar bien conmigo. Y desde allí pues empecé como a dejar de pensar tanto como en vengarme o que la persona sufriera cuando realmente pues ya yo no tenía ningún vínculo con esa persona. Y decía como, porque esa persona me debe a mí, sí, como perdonar o porque esa persona, pues no, simplemente es algo como conmigo, ¿sí? A mí el perdón o sea, la palabra perdón me parece súper grande y me parece que siempre hemos estado como divagando en esa palabra, ¿no? O sea, como que uno quiere perdonar, pero no sabe cómo. También uno quiere pedir disculpas y tampoco sabe cómo. Porque creo que hemos aprendido siempre a estar pensando y suponiendo lo que la otra persona estará pensando.
Yo, a medida que ha pasado los años, creo que siempre fui muy permisiva porque pues en mi educación estaba como el permitir y permitir y permitir y era como, bueno, ahora dense un abrazo y ya, pero nunca había como un diálogo o nunca había una comunicación para decir, mira, es que a mí me pasó esto y tú qué sientes y qué te pasó, sino era como, como que se daba uno el abrazo o las manos y ya, pero uno siempre se quedaba con algo. Y creo que después, uno al no saber gestionarse, pues de pronto después buscaba decir un montón de cosas como, estuve pensando y tremenda pelea. Era muy superficial, Sí. sí. Y también en mi experiencia, como en un caso muy especial mío, todo el tiempo pienso en esa palabra, en si quiero perdonar o no a una persona con la que nos hicimos mucho daño, pero que gracias a pues, cosas que me han llegado a mi vida, creo que tampoco, creo que tampoco es normal, creo que tampoco es justo perdonar y perdonar, porque con esa relación aprendí que un perdón sin cambio es manipulación, que es una palabra también súper usada para, sí, perdóname, perdóname, perdóname. Y entonces eso se convierte en una manipulación donde uno termina esperando, donde uno termina como con una expectativa de, pero si cambió esto que habíamos hablado que no funcionaba, si va a pasar algo con lo que pasó. Y entonces a veces yo decía, juepucha, pero es que la persona está siendo consciente que está haciendo daño, la persona no quiere hablar con ella misma, con él mismo para decir, quisiera cambiar esto en mi vida para dejar de tal vez tener acciones que no funcionan, o herir con mis palabras, con mis maneras de ser. Entonces, he estado siempre en ese conflicto porque quiero perdonar y creo que es justo como ese caso mío, como quiero perdonar, pero no quiero sentirme otra vez manipulada. No quiero hacer el perdón de nuevo para que todo vuelva a ser de una manera muy violenta hacia mí, por ejemplo. Yo siento que el perdón también a veces está como muy ligado al ego, como que creo que lo empezamos a gestionar por ahí y a veces por eso es como yo tengo que, o sea, como esperar unas disculpas de la otra persona, ¿no? Como que tiene que pedirme perdón, como que siempre es como señalando y no sabiendo que era como algo que finalmente se estaba dando en equipo, ¿no? Como en conjunto, en donde pues todas las partes teníamos una responsabilidad y creo que claro, como al comunicarse, pues ya uno empezaba como a identificar esto y se daba cuenta que pues finalmente como que partes de uno, como del interior de cada persona, digamos que yo, uno de mis procesos de perdón, lo hice sin que la otra persona supiera, como que, y pues yo decía como, no me importa, como que todo lo que hacía esa persona a mí me caía muy mal, me hacía daño, y yo hice el proceso de perdón y ya luego yo lo veía con otros ojos, como que era la misma persona porque nunca supo que yo hice un proceso de perdón, pero yo veía diferente a esa persona porque pues había como tomado esa decisión como de soltar y de saber que pues estaba en mí sobre todo. Pero digamos, ¿tú qué piensas, Isa, como del perdón? O sea, ¿crees que el perdón es importante para esta sociedad o cómo ha sido tu relación con el perdón? Pues sí creo que es importante para la sociedad, para el mundo. Eh, es como ahora es mi camino de vida, como que lo he instaurado como un camino que quiero explorar y en el cual quiero ondear mucho porque pues la vez pasada le comentaba a Lía que en una conversación que tuvimos como de que se tiene esta idea, hay como varias ideas un poco tergiversadas o malinterpretadas acerca de la condición humana. Por ejemplo, pues que el humano es malo por naturaleza, que la competencia entre especies es lo que ha hecho que unas triunfen y que las guerras son procesos normales. Pero pues eso es una forma de ver un tema desde una óptica que favorece a esos discursos, que terminan siendo discursos de competencia, de producción, del negocio de la guerra, de odio. Entonces, sí, en mi proceso ahora que estoy buscando como solo un camino en donde el perdón sea como esta guía, esta meta, esta práctica diaria, es porque creo que también el ser humano y la humanidad tiene un potencial de paz y tiene un potencial de amor. Y,
y que la historia se ha podido dar. Claro, han habido guerras y hay guerras todo el tiempo, pero la vida ha podido avanzar y la humanidad ha podido avanzar por los procesos de paz. O sea, si no hubiera habido un proceso de paz y de reconciliación para que algunas terribles guerras se acabaran, pues nos hubiéramos aniquilado. Sí, y todas las guerras se acaban, así sea porque otro bando les ganó. Pero luego de que ese bando gana, hay una suerte de amnistías, una suerte de tratados, de relacionamientos en pro de la paz y de mantener la paz. Entonces, creo que si nuestra óptica eh, estuviera más cerca a cómo aprender un estado de perdón y a cómo canalizar nuestra energía hacia el perdón, pues los procesos que viviríamos ahorita no serían tan catastróficos, ¿no? Como de masacres, de catástrofes, de abusos, etc. Porque siento que a eso va más enfocado la cultura del odio y de la guerra, de lo bélico. Yo quisiera que tú o sea, dijeras en tu opinión ¿qué pasa con esto de perdonarse a uno mismo? Que es un gran tema todo el tiempo, ¿no? Es como, perdónate a ti y entonces así podrás perdonar. Y yo sé que las personas que llevamos algunos procesos terapéuticos o distintos procesos para estar bien, tal vez lo entendemos, pero yo no puedo negar que hay muchas personas que es como, no, o sea, ¿cómo así que perdonarme a mí mismo? ¿Cómo así que perdonarme a mí misma? ¿Qué es eso? Eso es muy hippie. Sí, entonces, y es como muy difícil entender esto de perdonarse a uno misma. Bueno, sí, hay una frase que me gusta mucho ahora y es como, si alguien está dormido, pues no lo despiertes. Y es como el ejemplo básico de si tú estás en una pijamada en casa con tus amigas y tú te levantaste a las 5 de la mañana, pues no despiertas a todo el mundo. Pues porque es como, ay, todos a despertarse y de pronto la gente simplemente es, no me jodas, no me despiertes, déjame dormir. Eh, y tiene mucho que ver también con los propios procesos de las personas. Así tú tengas una idea de que en la mañana vas a poder aprovechar mucho más el tiempo, si te levantas a las 5 meditas, cocinas, sales a correr, etc. De pronto para otra persona es mucho mejor dormir más y también los procesos que le han llevado a necesitar dormir más. Entonces, ¿esto cómo se traduciría a un estado psicológico, a un estado de aceptar ciertos comentarios como el de perdónate a ti mismo? Es como, pues no me jodas, porque de pronto yo estoy en un momento en donde no puedo comprender esa palabra o no puedo comprender esa indicación. O he sido alguien que toda la vida se me ha mandado, obligado, controlado y quien siente que no tiene esa responsabilidad. La persona que está dormida no es mala por estar dormida, solo está en una condición y en un escenario distinto al tuyo. Y cuando tú le pides que te iguale, pues te puede enojar. Hay algo que me ha llamado mucho la atención estos últimos días porque vi un documental, estuve en un proceso teatral con un grupo que se llama Manes a la Obra, ¿sí? Y son un grupo de hombres que están haciendo trabajo de masculinidades y el director del teatro foro que hicimos, él tiene estos círculos de restauración, ¿sí? Porque siento que también hay muchas personas que estamos un poco cansadas de todos estos procesos legales, punitivos, que a veces no llevan a nada, ¿no? Que es como vas a estar 10 años peleando legalmente, yendo a ver a tu agresor, a tu agresora, a la persona que te robó, lo que sea que uno empiece el proceso legal, y entonces es ataque con ataque, ataque con ataque, ataque con ataque, y es como esas ganas de sí que lo castiguen, sí que la castiguen. Y yo siento que hay personas que queremos algo un poco más desde la palabra, desde la comunicación, desde la verdad, por ejemplo, desde la verdad, desde mira, hablemos, es la verdad lo que necesitamos. Sé también por personas muy cercanas a mí que he acompañado desde mis oficios como fotógrafo, como cantante, que en Colombia hacen parte de los procesos de paz y he hablado con estas personas y he podido acercarme a personas violentadas, digamos, por el conflicto armado acá, que han hecho unos procesos de círculos de palabra, de reparación, y hay unas mujeres que me han dicho, sí, nosotras sí necesitamos que nos pidan perdón, necesitamos una disculpa, porque lo necesitamos. Hay otras personas que dicen, no, yo hice mi proceso solo. Hay otra persona que necesita la verdad. Creo que es lo que más escucho siempre en estos círculos, como la verdad, necesitamos la verdad.
Y sí hay gente que perdona, sí existe el perdón, sí hay gente que le han matado a toda su familia, sí hay personas que le han hecho cosas tremendas que muchas personas pueden decir, ¿qué le pasa? Yo ni loco perdonaría nunca eso, no sé qué. Y cuando uno conoce a estas personas es como, ¿qué pasa con eso? ¿Qué pasa con estos diferentes espacios aparte de los legales, ¿no? Bueno, sí, siento que tocas varios puntos que son muy importantes y que tienen que ver con la reparación y también con el círculo. Hay dos cosas que se contraponen, los círculos de la palabra y los círculos de venganza, ¿sí? El espiral del amor y el espiral de la venganza y el odio, que puede sonar un poco hippie, pero es muy real y no es tan hippie cuando, por ejemplo, tú te enfrentas a una venganza. Es como justo lo que tú dices, no, vino esta persona y me mató a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, y entonces mi forma de lidiar con el dolor es por medio de la venganza. Entonces creo un círculo. Y la persona con la que tú te vengas, pues inmediatamente tiene una razón para vengarse de ti y crear una espiral de violencia. Sí, que puede O sea, quedarse ahí toda la vida. infinito. Sí. Y que siempre va a tener una buena justificación. Y hay muchos conflictos hoy en día en nuestro planeta Tierra, en nuestro sistema, tanto en el occidental como en oriental, que vienen procesos de 40, 20, 35 años de guerra, en donde cada vez el bando, aunque se va cambiando, como que se va transformando, sigue teniendo una razón muy cercana de venganza. Ah, es que bueno, sí, esto empezó hace 50 años esta guerra, pero hace solo un año me bombardearon, entonces yo, etc. Entonces los círculos de la palabra y los círculos del amor también es una forma de, primero, no darle una oportunidad a un círculo de venganza y de odio, y segundo, empezar a tejer una espiral de amor, de reconocimiento, de conciencia. Y pues esto empieza, la primera vez que esto se hizo en el mundo, que se optó por una justicia no punitiva, fue en Sudáfrica, cuando Nelson Mandela sale de la cárcel y pues había estado un montón de años encerrado en la cárcel, mientras que él estaba encerrado en la cárcel. Desmond Tutu, que era un obispo, se encargó de viajar por muchas partes del mundo diciendo Nelson Mandela está en la cárcel. Entonces, algo está pasando muy, muy grave en Sudáfrica. Tenían las leyes del apartheid, tenían las leyes de discriminación en la escuela por el Ubuntu, tenían un montón de cosas que en verdad estaban creando una violencia desaforada contra las personas pues negras de diferentes etnias en Sudáfrica, y todo estaba como en una cosa de segregación racial y violencia muy, muy fuerte. Entonces cuando Nelson Mandela sale de la cárcel, lo primero que dice, apenas sale el primer discurso a las personas que lo habían metido ahí, a las personas que habían masacrado miles, a las personas que habían hecho que vivir como negro en Sudáfrica fuera imposible, lo primero que les dice es, los perdono y los necesito para construir este nuevo país. Y yo siento que ahí ya a mí como que me dan ganas de llorar, porque es una perspectiva que cambia el sentido del mundo. Y es como perdono a mi agresor, pero además lo necesito. ¿Por qué? Porque mi agresor existe. Y existe en el mismo espacio que yo. Y hace parte de la misma comunidad y construye el mismo país que yo. Entonces, si yo lo exilio, si yo no sé, si yo me vengo, si yo lo castigo, lo pierdo. Y estoy perdiendo un humano. Así haya sido un humano que haya cometido atrocidades inhumanas. Entonces, pues ahí se crea el primer proceso de paz en la historia del mundo, que no había pasado en ningún otro lugar. Y yo pienso que estuve también viendo la fundación que tiene Lady Gaga, que ella tiene una fundación del bullying. Entonces ella no trabaja con las personas a las que les han hecho bullying, sino las personas que han hecho el bullying. Y tiene toda la razón, ¿no? Acá hay muchas fundaciones hablando, por ejemplo, de violencias basadas en género, que reciben a las mujeres que hemos estado en alguna situación de esas, pero son muy pocas las que trabajan con los agresores, por ejemplo, que obvio también tiene que ver con que no se pide ayuda tampoco. Es muy raro la persona que ya me dice, hola, acabo de pegarle a alguien, hola, acabo de tratar mal a alguien, no sé qué hacer, necesito ayuda. Es muy raro, es como la vida continúa porque así me educaron y pues de malas.
O es como, perdón, perdón, ¿no? Lo que yo hablaba al principio, perdón, perdón, no vuelve a pasar. Y no vuelve a pasar tal vez con esa persona, pero tal vez con otra sí. También yo sé que es el acceso a la información, también sé que pues tiene que ver con dónde vivimos. Pero por ejemplo, ¿cuál es tu opinión en cuanto a eso en la violencia basada en género? Y pues digamos, si nos amas, ¿no? Violencias basadas en identidad sexual, violencias basadas en tu color de piel, en muchas cosas de esta, para mí, poco trabajo con las personas. ¿Por qué crees que pasa eso? O sea, ¿por qué crees que a los hombres, voy a hablar en mi caso, les cuesta tanto pedir ayuda? Les cuesta tanto decir, quiero hacer un cambio en mí. Ayúdenme, ayúdenme, ayúdenme. Cuesta mucho. Creo que por dos razones principales. Primero, porque no estamos buscando un proceso de perdón, tanto de perdonar como de ser reparadas. Creo que esos espacios no se encuentran. El espacio que está más facilitado y más condicionado como lo que está bien es el castigo. Y de hecho, pues siento que eso pasa en todo el mundo. Es decir, lo que nuestro sistema de justicia es un sistema de castigo. Y las cárceles son centros de castigo y no son centros ni de reparación ni de reparación de la persona que está mal, sino de castigarla, de joderla, de hacer que pague. Hasta matarla incluso. Así, entonces es como si eso no está establecido en tu forma de pensar, pero tampoco está como en un sistema que te lleve al perdón, pues no es fácil que pase. De hecho, no está como institucionalizado. En Colombia se está haciendo, creo que después de 100 años de guerra, es como por fin una idea de tenemos que copiar un proceso de paz, porque los procesos, así hayan habido amnistías, los procesos de guerra como que se perpetúan a sí mismos y por eso necesitamos como crear un proceso de paz. Es decir, hasta ahora Colombia está empezando a armar estos espacios. Y estos espacios necesitan tiempo. Si tú entras a la universidad el primer semestre y te metiste, no sé, a abogado o abogada, es como que el primer semestre que te metiste ya no vas a ser abogada, pero estás haciendo lo necesario para aprender el proceso. Entonces, si tú no tienes un proceso en donde empieces a aprender y a comprender la necesidad del perdón y como de la reparación por medio del perdón, pues no lo vas a poder llevar a cabo. Ahora, creo que también no, de parte y parte, no hay una disponibilidad como de hacerlo a un largo plazo. El perdón funciona y, por ejemplo, en Sudáfrica tardó del 95 al 98, 3 años, y aquí llevamos pues un tiempo largo también. O sea, funciona como algo que es un proceso a largo plazo y necesita de diferentes tipos de acompañamientos. No es solo como que yo así te digo, perdóname, ¿sí? Sino tengo que tener un proceso que me conduzca a que ese perdón sea efectivo, tanto en ti como en mí. Como todo es una construcción. Total, y yo siento que no es fácil, ¿no? Como que es un proceso que es complejo, pero creo que siempre hay que buscar como la respuesta en el amor, ¿no? Porque siento que también desde niños, estos primeros años de infancia, es muy violento, como que a los niños los castigan por hacer cosas, les pegan, cogen cualquier cosa y ahí empiezan como a crear estas ideas violentas como de que las cosas se solucionan con guerra y que guerra se quita con más guerra cuando realmente pues no va a pasar, sino que siempre tiene que haber en el conflicto como que una parte ceda y que desde el amor diga como ya, o sea, como que hay que empatizar y saber cómo, cuáles son los reales procesos personales para que esto no siga sucediendo. Digamos que con Lee también hablamos en algún momento como que a veces pues bueno, el tema de la justicia es otro tema, en este país bueno es otro tema, pero a veces pues no tenemos muchas opciones, ¿no? Son como, hay dos opciones, o seguimos como luchando sabiendo que no va a pasar nada, o sabemos que no va a pasar nada y pues podemos optar por el amor y como por llevar este proceso como de que las cosas encuentren como un punto medio desde la comunicación y pues desde el perdón, como desde el amor real, ¿no? Como de, bueno, te perdono. Entonces pienso mucho en una cosa que hablamos y es como también, quiero que para mí casi todos los problemas en el mundo son porque nunca sabemos cómo comunicarnos. O sea, la mayoría de problemas es por eso, porque no sabemos cómo, porque nos da miedo. Entonces pensé en el ejemplo que hablamos con Isa un día y era como cuando los niños rompen algo, ¿sí?
Entonces uno de niño rompe algo, entonces sale la mamá o el papá como, ¿quién rompió esto? Díganme, no va a pasar nada. Yo. Y uno tiene mucho miedo, ¿no? Uno es como, y uno confía, y uno sale y dice, Yo fui. y le pegan, lo castigan. Entonces yo me pongo a pensar como uno va creciendo, pues uno nunca le va a decir nada a nadie porque es lo mismo, es como dime la verdad y no, yo no te termino, dime la verdad y no sé qué, y uno cuenta y es como el mierdero, es como me voy a yo poner sabía, brava. Sí. solo quería comprobarlo, y también es muy manipulador cuando uno de pronto tiene una información y es como dime, y uno ya sabe, en vez de decir como mira, ¿sabes qué? Ya tengo esta información, hablémoslo, y si no, entonces simplemente nos está hablando, digamos, en parejas, pero lo que pienso es como que la confianza está tan rota desde que uno La es niño, honestidad. La que uno tiene honestidad. tanto miedo de todo, de hablar, y por eso me lleva a este tema, es porque a uno le da tanto miedo decir, lo siento, la embarré, perdón, no sé qué hacer, o oye, me gustaría que habláramos y me pidieras disculpas porque hay algo que no me deja a mí continuar mi vida, ¿no? Es como, wow, qué diferente sería la vida. No, y es que si también lo llevamos todo como a este contexto machista, que antes era obviamente mucho más, pues imagínense, o sea, los papás agredían a sus hijos y nunca había un perdón, nunca, o sea, y eso quedó normalizado, es como, bueno, me pegaron, casi me matan y ya, o sea, como que, claro, pensando en los abuelos, yo también como que he conocido historias de abuelos, bueno, que es como así, casi lo matas, ¿no? Como, y no, y pues el perdón, ahí quedó. Sí, también me acuerdo de una pareja que conozco que llevan casados como 60 años y alguna vez la señora le dijo como, es que yo llevo todo este tiempo esperando es que me pida disculpas. Y yo me quedé, claro, yo lo escuché y yo me quedé como que, uf. Y el señor tuvo como esta cosa de, pero no, igual no se despertó, eran las 3 de la mañana y no quiso que lo despertaran. Pero yo dije, juepucha, ha estado a punto de matarla y ella lo único que ha querido todos los años es que le pida perdón. Y yo creo que ahí volvemos un poco a lo que hablábamos del perdón a sí mismo, que siento que, bueno, que no lo pudimos profundizar tanto y es que realmente sí, el primer perdón sí es el propio. Porque de repente, bueno, desde una postura, si lo revisamos, judio-cristiana, católica, que es la religión que ha sido dominante en nuestro territorio, está muy, muy fuerte el concepto de la culpa y también el concepto del pecado mortal, de las acciones, de lo que uno busca. Entonces es como yo me lo busqué. O yo he escuchado ahora a muchas amigas como yo no supe elegir y entonces me metí con tal persona que fue una porquería, etc. Yo no dije, yo no me fui, yo soporté, etc. Y es como, sí, esas también fueron maneras de violentarte, pero ahí también encuentras el perdón a ti misma. Y creo que es algo muy importante y es que el perdón necesita de un proceso de reflexión consciente y de compasión, ¿no? De simpatía y empatía. Entonces, si tú puedes ser primero empática o empático contigo, es como, ok, era una persona que en ese momento había venido de una familia de abusadores, entonces estaba acostumbrada a que me abusaran. Escogí esta figura que para mí era reconocible, es como, listo, es la persona que es controladora, agresiva, lo conozco, me siento familiarizada, ha sido parte de mi vida, entonces la elijo. Y hacer conciencia de eso es como, wow, aunque fueron decisiones que estaban condicionadas por mi crianza y por lo que yo había vivido, lo elegí y debo perdonarlo. Porque de pronto en ese momento mi niña fue el modo en que supo sobrevivir a la violencia fue en silencio, fue quedándose en silencio, fue no haciendo ruido y eso simplemente lo replicó hasta el día de hoy. Entonces, listo, yo primero logro ese perdón, como me comprendo por qué pasaron las cosas, me desculpabilizo, me quito el peso de la culpa y puedo disculpar a otros, quitarte la culpa. Y es, digamos, si tú me cogiste y me reventaste la cara y me dejaste ciega, es como, ok. Y yo en verdad necesito un perdón porque igual ya me pasó esto y fue grave, fue muy grave, fue inhumano. Pero empiezo a desculpabilizarte, no por el hecho de quitarte la responsabilidad, porque tú tuviste la responsabilidad, pero toda la culpa no estaba centrada en ti, sino estaba centrada en tu contexto,
en las formas en las que tú aprendiste a relacionarte, en tus propios traumas, en tu inestabilidad o en psicopatías que tenías y que no habías descubierto. Entonces, cuando yo te disculpo y ya me disculpo a mí, entro en un proceso en donde yo ya puedo empezar a perdonar. Pero necesita como un gran acto conceptual de reflexión teórica, o sea, es como de entendimiento. Por eso no es inocente, sino es como, ay, perdóname, yo te perdono, es como no, es que nos tenemos que sentar a pensar, a analizar y a liberar. Sí, pienso en esta frase que leí hace poco y es, no te juzgues tanto por las personas que tuviste que ser en el momento que tuviste que salir de lo que sea que estuvieras pasando. A mí me ha pasado que cuando he sido una persona que ha hecho daño, al ya poderme despertar a la hora que quise y despertar, eh, muchas veces me gana la culpa, ¿sí? Es volver a pensar en el daño que hice. Y yo creo que a la gente le da mucho miedo eso, es como, uy, es que esa sensación es como, sí, pero hay que vivirla para entender que sí se hizo un daño y que hay una responsabilidad afectiva ahí y que uno también tiene que vivir con eso para no repetirlo nunca más con nadie, con nadie. Y reparar. Ujú. O sea, porque cuando tú te das cuenta, lo que hablábamos antes, es que es un tema que tiene muchas aristas, pero cuando tú te das cuenta que tú heriste, dañaste a alguien, le afectaste, pues el perdón también es la responsabilidad de la reparación. Y la reparación no es solo una, hay muchas, muchas formas de reparar. ¿Y cuál es tu trabajo? Descubrir cuál es la forma adecuada e indicada para esta persona en particular, que seguramente no va a ser la misma reparación que con Nori. Y ese es el trabajo del perdón. El perdón es una concadenación de acciones que poco a poco se van alimentando y que logran un estado, es un estado. Y es un estado de pasado, presente y futuro, porque cuando tú perdonas también le permites un futuro diferente a quien no habías podido perdonar. Y asimismo a ti. Sí, es como un futuro sin culpa, un futuro con posibilidades, un futuro no agresivo, un presente y un pasado. Es como un estado. Es algo maravilloso. Ah, Y además es que nos enseñan a ser como compasivos y complacientes, ¿no? Como con el resto de personas, pero nunca con nosotros mismos. O sea, nosotros nos damos muy duro además. Y pues sí, como que de inicio no nos dejan sentir, no nos dejan llorar, no podemos ser vulnerables. Entonces siempre es como una cápsula de un montón de cosas que están ahí cerradas. Bueno, Isa, gracias. Yo quisiera pues ir cerrando con una pregunta que pues siempre me ha surgido y que la he escuchado por ahí también, con respecto a, ¿tú crees que uno debería o podría perdonar a alguien que, no sé, haya matado a alguien que ames mucho? O sea, como ya un asesinato, pues en el peor de los casos, a un familiar o algo. sí, es difícil de decirlo y creo que lo primero siempre es como, ay, yo mato a ese hijo, bueno, sí, como, ay, si yo lo veo lo mato, la etc. Pero imagínate qué hubiera pasado si las personas, los poderosos de la guerra hubieran perdonado a quienes les mataron, ¿sí? O sea, sería otra Colombia solo hablando de nuestro territorio, sí. Y pues porque al final hay, hay un momento y hay una circunstancia en donde el perdón es lo único que te queda, como para poder crear un espacio interior de paz y de reconciliación. Es muy difícil, siento que es un poco atrevido de mi parte porque nunca me han asesinado a mí y para nada quiero apropiarme de la voz de una víctima, pero por algo en este momento son las víctimas las más afectadas quienes están pidiendo la verdad y el perdón, ¿no? Y lo hemos visto por la televisión, literalmente en los procesos de paz acá, como las mamás de Suacha y como diferentes personas es como viendo al asesino enfrente y lo necesitaba este perdón, porque es por etapas. La primera etapa es como todo, es una etapa de negación, de violencia y tú tienes que poder manifestar tu ira. Pero si no te va a carcomer, o sea, solo pensándolo de una manera muy lógica, tu vida se acabó. Entonces te mató a tu persona amada y te mató a ti. ¿Me hago entender? Y por eso hablaba que el perdón es un estado también hacia el futuro. Y es como tú puedes recuperar un sentido,
y como una forma de vivir tu vida desde el lugar, desde el perdón y no desde el lugar, desde la ira y desde la venganza eterna en ti, elevándote tus niveles de cortisol, de adrenalina, deprimiéndote hasta el piso, haciéndote perder de todas las otras cosas que existen, ¿no? Y a la vez también no sabes, es que esa es la cosa, no sabes si tu perdón es lo que va a canalizar que alguien súper desafortunado y malo pueda mejorar. Porque al final esto es lo que hace un proceso de paz. Un proceso de paz indaga en la humanidad del otro, lo humaniza. Y el castigo, la pena de muerte, la silla eléctrica, la tortura, deshumaniza. Pero es humano. Así tenga una psicopatía, así sea alguien que está loco de remate, es un humano que necesita tratamiento. Y lo que decíamos, no es quitarle la responsabilidad y el acto ya pasó, ya fue. Pero sí la culpa, ¿me hago entender? Es que bueno, en otro momento podríamos hablar de las cárceles en Noruega ahora, que ya no están... Las cárceles de Noruega ya no castigan, sino es como, bueno, sí, porque esta persona pudo haber cometido un gran error, pero muy grave, y sin embargo puede ser alguien maravilloso que con el tiempo se sane, se transforme, y con las herramientas, el seguimiento, el trabajo, y pueda reparar. Entonces sí creo que habría que perdonarla. Gracias, Isa, por aceptar nuestra invitación y pues por este tema tan maravilloso. Y bueno, nada. Las 5 cosas. Bueno, Isa. Siempre se le olvida. Fue madre. Isa, cuéntanos 5 cosas que no sabemos de ti, por favor. Que no saben de ti. Pues siempre he querido que en mi cumpleaños hagan una fiesta sorpresa en donde el tema sea tabla de queso. Okay. No, es que nadie lo sabe. Nadie sabe que cuando me corto las uñas de los pies y de las manos las guardo. ¿Todas? ¿Siempre? Pues las guardo un rato hasta que se me pierden, pero las intento guardar. Gran dato. Sí. ¿Por qué? No sé, como que tengo una conexión espiritual con ellas, como mis uñas. Bueno, nadie sabe que soy gay. Bueno, no, sí, todo el mundo lo sabe. ¿Se me nota? No, eso es remofóbico. Nadie sabe que soy un poquito lenguisopa porque tengo un diente mal y no porque no sepa decir la S. Es por este. Bueno, nadie sabe la última, ¿no? Ya esa es la última. Bueno, casi nadie o nadie sabe que prefiero el vino espumoso antes que el vino tinto. Lambrusco. Muy bien. Ahora sí, gracias, Isa, por venir, por aceptar hablar de todo, ¿no? Este podcast es para hablar de todo, por eso es el podcast favorito en todo el mundo. Y ya, ¿quieres cerrar con alguna frase? Sí. Perdonémonos. Muy bien. No, perdonémonos. Hay mucho más allá del perdón. El perdón es la puerta a un mundo maravilloso. Es verdad. Muy bien, gracias, Isa. Te amamos. Gracias, besos, nos vemos en un próximo episodio. Chao. Estos momentos son Ay, no olviden suscribirse. Ay, todas, esperen. Por favor, no olviden suscribirse a nuestro canal, síganos en Spotify y compartan este episodio porque es muy, muy valioso. Y les vamos a dejar todas las redes de Isa acá en la descripción, ¿vale? Para que la sigan y vean todo lo increíble que hace. Besos.